Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Tercera temporada, 2025. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra hoy con nosotros Marcela Castro, profesora y licenciada en Letras. Tiene a su cargo la asignatura Diseño y Selección de Materiales Didácticos para la Enseñanza en el Profesorado Universitario para Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Marcela, la primera pregunta que tengo es si tu experiencia como docente, que abarca distintos niveles y contextos educativos, ¿cómo te ha resultado en esa experiencia adaptar los métodos de enseñanza a cada uno de los escenarios en los que te has encontrado? Bien, bueno, es una pregunta como para hablar desde cuando era chiquita, más o menos. Yo he dado clase en todos los niveles del sistema educativo. Bueno, me faltó inicial, en realidad, pero sí he dado con chicos de educación básica, en la Escuela de Educación Estética, en el Partido de Morón, por ejemplo. He dado clase en secundario durante algunos años y después me centré en profesorados y espacios universitarios. Dentro de los profesorados y los espacios universitarios también fui combinando la docencia con otro aspecto de mi desarrollo profesional, que es la edición. Yo soy editora también, editora por oficio, no editora egresada de la carrera de edición. Y entonces también ahí se abrió lo de los contextos educativos que vos decís a distintos públicos, ¿no? Los públicos ya podían ser estudiantes de un nivel educativo determinado o podían ser docentes también de un nivel educativo determinado, docentes de escuelas primarias, docentes de escuelas secundarias, docentes universitarios. Y con cada uno de esos grupos yo lo que empecé desarrollando son intereses particulares y aportes para su desarrollo profesional, ¿no? En cada uno de sus espacios. Entonces, en realidad, la adaptación no ha sido tanto, me parece, de mis métodos de enseñanza, que se basan mucho en la dinámica de taller, en el trabajo, o sea, sin descontar la exposición, ¿no? Que pese a la mala prensa que tiene, exponer, explicar temas sigue siendo para mí un punto fortísimo, indispensable de la labor docente. Sin descartar los momentos expositivos, siempre pienso en clases que tengan una dinámica de taller, es decir, que trabajen también con lo que traen los estudiantes o los destinatarios, sean o no sean estudiantes, y que impliquen desarrollar cosas o resolver cosas a través de la práctica. En general, esa es la didáctica. Entonces, después la adecuación tiene que ver sobre todo al tipo de público, a la previsión de cuáles son los saberes previos que esos públicos tienen. Digo públicos pensando en destinatarios, ¿no? Aunque no sean publicaciones las que estoy pensando en este caso, son los cursos. Pero los destinatarios tienen que ver con eso, con algo que es muy propio del rol docente y que se aprovecha muchísimo en la edición, que es detectar las características de un grupo, las necesidades del grupo. No es una cuestión de magia ni de adivinación, sino una expertise, se diría, que una va desarrollando en el hacer docente y que te permite ir identificando cuáles son las necesidades, cuál es el mejor modo de abordar un tema, cómo ordenar los temas inclusive en una planificación. Y bueno, eso a lo largo de los años lo he ido probando muchísimo y da resultado. Siempre es increíble eso, pero siempre con resultados muy, muy satisfactorios, ¿no? Dentro de esos resultados, ¿qué logro recordás que haya sido el más satisfactorio? Como un hito que digas, esto lo recuerdo con mucho cariño. Hay varias cosas.
hay varias cosas. Mira, una vez me tocó dar, en parte de estos cursos, no todos los cursos son dentro de la educación formal, ¿no? Algunos de estos cursos, por ejemplo, en una época, hace ya bastantes años, yo di talleres para la editorial Santillana y tengo un recuerdo inolvidable realmente de un taller en la ciudad de Rosario en el que no esperábamos semejante cantidad de participantes, eran docentes de escuela primaria. En ese momento yo estaba haciendo un taller que se llamaba, si mal no recuerdo, de borradores, tinta verde y escritura. Era 90, principios de los 90, y estaba difundiendo una idea que hoy está mucho más difundida en la escuela, que es que los textos no se escriben de una vez y para siempre, sino que se trabaja con un borrador, una versión, una nueva versión, qué tipo de cosas se corrigen. Bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Con difundir esa idea del taller. Se hizo en una especie de teatro, o sea, en un salón de actos, pero que tenía pisos. Teníamos 400 participantes e hicimos taller. Wow. Fue impresionante, con micrófono, creo que fue la primera vez que me enfrenté a un auditorio tan grande y hicimos taller y fue espectacular. No puedo decir mucho más que eso, o sea, los resultados tuvieron que ver con que pudieron trabajar en grupos, las de la planta baja, las del primer piso de palco, las del segundo piso de palco, que todos querían contar lo que habían resuelto en los trabajos en grupo, que los trabajos en grupos los hicieron recibiendo consignas de distinto tipo. Y bueno, eso fue espectacular. Y eso, digamos, así como una cosa de impacto incluso emocional, te diría, que ahora que estamos hablando tanto de lo emocional. Después es muy, muy satisfactorio cuando vos ves el resultado de un seminario y que tus estudiantes llegan a hacer trabajos maravillosos, o también cuando ves el resultado del trabajo conjunto dentro de una cátedra y cómo las integrantes, porque la mayoría son mujeres en las cátedras que integro, no por ninguna cuestión en particular, sino porque se ha dado así. Hemos tenido varones y hemos tenido también muchas mujeres que se han ido de las cátedras. Es difícil también sostener a veces el trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Este tipo de trabajos. Digo, es muy gratificante y muy valorable como resultado ver cómo integrantes de un equipo de cátedra dan sus pasos también en la elaboración de materiales didácticos, por ejemplo, en la elaboración de materiales de lectura para los estudiantes, etc. Eso me da mucha satisfacción en el equipo de cátedra que tengo acá en la Universidad de la Ciudad, con Anabela Benedetti y María Luisa García. Justamente son un ejemplo, ¿no? De eso, de cómo una va pasando la posta también y ellas producen. Entonces eso también es parte, y además ellas también encarnan las clases, ¿no? Encarnan las metodologías, esto que te decía de pensar en pasajes expositivos, en metodología de taller, en mucho compromiso de parte de los estudiantes. Yendo un poco a ver el progreso también de colegas que han generado su propio contenido o colaborado en poder generar nuevo contenido. Vos como editora y coordinadora de autores, ¿qué cualidades buscás en los textos y en los escritores con los que trabajás? Bien. Como editora, digo, sí, ¿no? Sí. Lo primero que te tengo que decir es que en general no trabajo con escritores. Uh-huh. Trabajamos con autores que no son necesariamente escritores. Esta es Perfecto, una de las, distinción. De las distinciones que hacemos dentro de la otra cátedra en la carrera de edición. Es una de las distinciones fundamentales porque en general hay la idea general, digamos, de lo que es un libro y de lo que es una publicación está muy atada contra la experiencia empírica, ¿no? Pero en general está muy atada a la representación del libro como novela.
y del autor o autora como escritor. Y, no sé, vos habrás hecho papers, por ejemplo, bueno, y no sos necesariamente escritor. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con distinguir que hay una cantidad enorme, enormísima de publicaciones que no son literarias y que no están hechas por escritores ni escritoras, que están hechas por gente que se dedica a otras cosas y que además escribe. Escribe como parte de su quehacer profesional, como en el caso, no sé, de las ciencias sociales, la mayor parte de la gente de las ciencias sociales que publica, además de dar clase, además de investigar, o escribe porque tiene algo interesante para contar o porque tiene una técnica para transmitir. Entonces, no sé, pueden ser gente especialista en una técnica para trabajar la cerámica, gente especialista en cocina, un médico o una nutricionista, es decir, todas estas personas no son escritores y sin embargo pueden escribir y pueden publicar libros. Entonces, lo que les pedimos a los autores cuando pensamos en una publicación, en primer lugar, en general, es que tengan algo para decir. Esto decía Calvino, Italo Calvino, ¿no? Él decía que para ver que en un original, en un manuscrito, decía él, había un libro, había para él 3 características. Una, que tenga una estructura, que tenga un lenguaje y que diga algo. Y decía, de ser posible, algo nuevo, ¿no? Entonces, este es un punto de partida. ¿Y por qué? A uno puede parecerle una obviedad, pero en realidad hoy en día, también incorporando el tema de la disponibilidad tecnológica, hoy en día todos podemos publicar lo que queramos en el momento que queramos. Eso iba una repregunta y para que puedas seguir. Digo, siento que hay una democratización de la escritura, ¿no? Es decir, cualquiera puede escribir. Totalmente. Twitter, Facebook, todos un blog. Escribimos. Y entonces, todos escribimos. ¿qué desafío te plantea justamente para lo que te preguntaba? No, ninguno. En realidad es en la misma tarea. O sea, hay, por un lado, muchos canales por los cuales las personas o sea, hay varias cosas ahí también como para ir ajustando, ¿no? Por un lado, no todo lo que se escribe tiene como fin la publicación. Este es un punto de partida. Entonces siempre empezamos distinguiendo también eso. Es otra de las distinciones básicas, ¿no? Porque también socialmente circula la idea de que si uno escribe algo y suena bien, por ejemplo, lo tiene que publicar, ¿no? Una de las cuestiones que se trabajan, por ejemplo, en los talleres de escritura es, bueno, no, vamos a ver qué cosas son para tu escritura personal, qué cosas son experimentaciones, qué cosas son un vuelco de tus ideas para vos y qué camino hay que hacer para que eso se convierta en lo que yo digo un original publicable. Entonces hay ahí como una distancia entre el concepto de decir escribir un texto y pensar en un original publicable. El original publicable sería esto que está en condiciones de ser convertido en un libro. Por otra parte, un libro es una estructura compleja, ¿no? Un libro no se hace poniendo una página arriba de la otra, escribiendo cosas sueltas, o sea, supone un trabajo muy concienzudo de pensar cuáles son las partes que lo van a conformar, cuáles son las partes, digamos, en cuanto a estructura explicativa, narrativas, de acuerdo con el tipo de material, de género editorial, digamos, de que se trate. Y entonces ahí también hay, para cada género, para cada tipo de libro, hay distinto tipo de requerimientos o distinto tipo de expectativa que tenemos los editores. Como segunda línea, digamos, en esto que yo te decía, que tenga algo que decir y de ser posible algo nuevo, diría entonces que ese material que se ofrece para la publicación o que se encarga, porque muchas veces encargamos también materiales, tiene que tener, en primer lugar, una vez que está aceptado, digamos, esto, bueno, dice algo nuevo, características propias de un texto en tanto texto, es decir, tiene que ser
coherente, tiene que tener cohesión, tiene que ser adecuado y tiene que estar gramaticalmente y ortográficamente correcto. Entonces, esto son también cuestiones básicas. Pero después, a partir de eso, se abren muchas líneas de trabajo con autores y entre autores y editores, ¿no? Y entre esas líneas, una que también es muy interesante, tiene que ver con un perfil de personas, de profesionales que quieren ser autores en muchos casos, que son los profesores universitarios, que no son escritores tampoco, pero que quieren publicar libros y que piensan que con haber hecho una investigación y haber reunido uno tras otro arriba los papelitos, los papers o lo que fuera que fueron produciendo con la investigación, ya hay un libro, o lo mismo con las tesis, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo enorme también, muy interesante para hacer con los profesores o los profesores, los maestrandos, los doctorandos, etcétera, que deseen no publicar un libro, sino convertirse en autores, ¿no? Que es otra cosa. Y ahí es parte de la tarea de un tipo de editor, en inglés es el editor, para diferenciarlo del publisher, que es el que se ocupa de los derechos, etc. Entonces, el editor tiene distintas funciones y distintas tareas que puede desarrollar junto con los autores para ayudarlos a desarrollar ese original que finalmente se va a publicar. Hay generalmente una distancia muy grande entre el primer original entregado por un autor o una autora y el original que finalmente se publica, el texto que finalmente se publica, porque ese original es editado, corregido, y en eso supone a veces intervenciones sustantivas, ¿no? Sí, sobre todo para lo que es la divulgación científica, sin ánimo de cambiarle el espíritu o la naturaleza del texto, entiendo a lo que apuntás, ¿no? En cuanto a los cambios tecnológicos que han habido y que han tenido lugar, ¿cómo se correlaciona el aumento del uso de la tecnología con los niveles de lectura? Porque hasta ahora hablamos de editar, de publicar, pero ahora te hablo desde el punto de vista del lector. ¿Leemos más? ¿Leemos menos? ¿Cómo leemos? Bueno, es para hacer un seminario más o menos esa pregunta. Es muy interesante, es uno de los temas que nos ocupan, nos preocupan y nos ocupan como docentes y como editores también, y que no tienen una respuesta unívoca. Hay varias cosas como para pensar ahí. Por un lado, los lectores, desde el punto de vista de los editores, están en nuestro universo porque son las personas para quienes trabajamos. O sea, en realidad trabajamos para los lectores. Ayudamos a los autores a que expresen del mejor modo posible lo que quieren expresar. Estoy pensando sobre todo en los libros no literarios, ¿no? En los literarios después podemos pensar otras cuestiones. Pero nuestra preocupación es que llegue a los lectores el mejor libro posible. Entonces, solemos estar atentos a las prácticas de lectura, solemos estar atentos también a las prácticas, a las encuestas, a los estudios sobre lectura, etc. El panorama es muy difícil a escala internacional. O sea, hace pocos meses salió una documentación de la OCDE, por ejemplo, que es son alarmantes los niveles de baja comprensión lectora en adultos. Entonces, bueno, digo, eso como para tener como panorama, como una línea ahí. Paralelamente, uno tiene cantidad enorme de jóvenes que leen, enorme. O sea, los jóvenes siguen siendo, la juventud, una de las etapas más lectoras de la vida humana, ¿no? Tanto es así que hay una línea relativamente nueva, no tanto, pero relativamente nueva, de publicaciones que se llama Para jóvenes adultos, ¿no? Young Adults. Eso es una línea, un desarrollo editorial específico, así como en algún momento se consolidaron los libros para chicos, los libros infantiles. En otro momento se consolidó
se consolidaron los libros juveniles. Hace unos años atrás se consolidaron los libros para jóvenes adultos. Entonces, que son también como una especie de bisagra entre lo que serían las lecturas juveniles y las lecturas netamente de adultos. Jóvenes adultos estamos hablando incluso hasta los 30, más. Iba a preguntar, para precisar un poco el rango etario. Y hay mucho también de lo que aparecen como, o sea, hay mucha novela ahí, hay mucha saga también. Hay también toda una línea desde más jóvenes, ¿no? Desde lo juvenil, que está vinculada con series de streaming o inclusive con películas y con sagas de películas en cine. Digamos, el prototipo ha sido Harry Potter, pero a partir de eso hay muchas líneas. Ahora, en todo eso nos estamos refiriendo a la literatura. No estamos hablando de la comprensión lectora de lo no literario, que es parte de lo que a mí me parece y que comparto con el equipo de investigación, de una cuestión clave para poder seguir construyendo lo que pensábamos que veníamos construyendo hace muchos años, que es ciudadanía, ¿no? Entonces, la lectura, en tanto comprensión de lo que se lee, en tanto posibilidad de apropiarte del conocimiento, de que las personas se apropien del conocimiento, de que las personas puedan desarrollar el pensamiento. Mira que ni siquiera te digo el pensamiento crítico, te digo el pensamiento, ¿sí? Sigue siendo estratégico, y ahí tenemos un bache importante. Hay un bache importante porque ahí tenemos que pensar también qué cambios necesitamos hacer, ¿no? en las escuelas, inclusive desde la primaria. A eso apuntamos un poco con nuestro proyecto de investigación, que si tengo tiempo te cuento. Por supuesto, sí. Este año, por tercer año, estamos llevando a cabo una investigación con Mariana Podetti, María Luisa García, Anabela Benedetti, Mariela Short, Marcos Maruco y 2 adscriptas que son egresadas de aquí, o están por egresar de los profesorados de la Universidad de la Ciudad, que son, no me voy a acordar el nombre de la segunda, se me fue. No hay problema. No las voy a nombrar, 2 adscriptas. Pero las podemos convocar otro día, tranquilamente, ¿sí? Estaría buenísimo eso también. Bien, en ese equipo nosotros empezamos con una investigación, la primera la dirigió Mariana, que buscaba ver cómo se enseñaba la comprensión lectora de textos no literarios en la escuela, sobre todo haciendo foco en cuarto año, que es donde se supone que los niños y las niñas tienen que adoptar, apropiarse del leer para estudiar, ¿no? Y son investigaciones cualitativas, no cuantitativas. Perfecto. Pero hemos pasado por escuelas de distintos perfiles, públicas y privadas, en distintas zonas de la ciudad, etcétera, etcétera. Hemos estado en aula, ¿no? Viendo, observando cómo se trabajaba, y la verdad que vimos mucha dificultad para trabajar los textos no literarios, que son los textos informativos, ¿no? Básicamente. Y una de nuestras hipótesis es que porque ya la comprobamos, es que parte de la dificultad es que no hay, como en el caso de la literatura, una instalación de la necesidad del trabajo específico con esos textos y con los tipos de libros que portan esos textos. La literatura ya está instaladísima en las escuelas, ¿no? O sea, la idea de que tiene que haber biblioteca, de que tiene que haber libre acceso a los libros, de que tiene que haber hora de lectura, o de que en las que le piden que compren una novela y leen todos juntos. O sea, hay mucha práctica de eso con la literatura. Con los textos no literarios, no. No está claro, que a lo sumo aparecen los textos periodísticos, trabajados como muy
superficialmente, podríamos, no porque sea superficial en sí, sino porque es un tipo de abordaje que no termina de profundizar en lo que es la comprensión lectora, ¿no? Como por ejemplo identificar las partes de la noticia. Es importante, por supuesto, pero si después yo identifico las partes de la noticia, pero no puedo decir de qué trata la noticia, ahí hay un hiato, ¿no? Entonces, y la otra parte de textos informativos fundamental están los libros de estudio, que también cada vez están como más raleados de las aulas, ¿no? Del contacto con los chicos. Aunque también hay propuestas y hay experiencias también, incluso desde oficiales, ¿no? De trabajar con libros generados por el ministerio y todo, pero son también un tipo de materiales que no es que necesariamente acompañan el desarrollo de la comprensión lectora, ¿no? O que no se trabajan por lo menos de modo sistemático, del mismo modo que se trabajan otros contenidos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue pensar en una estrategia para reunir textos informativos en un contexto que permitiera identificar también el marco de esos textos, porque esto es otra de las cosas que vimos, ¿no? Funciona mucho el texto aislado, desencarnado, diríamos. Aislados quiere decir que no se sabe quién lo escribió, no se sabe dónde fue tomado, no se brinda esa información. Y eso es una pérdida también para después poder identificar fuentes, confrontar información, entender por qué se dice esto, con quién se está discutiendo. O sea, una cantidad de elementos que son clave para la comprensión lectora, que no tienen que ver solamente con lo que está escrito palabra por palabra en el texto, sino que tienen que ver con el contexto en el que ese texto fue publicado originalmente, ¿no? Entonces el libro físico sigue teniendo hoy toda esa información. En el libro físico se puede reponer quién lo dijo, cuándo lo dijo, qué editorial avala eso que se está diciendo. Y hay, además, en los últimos años, no tan últimos tampoco, ahora 20 años más o menos, por lo menos, que hay una oferta impresionante de editorial de libros informativos para público infantil. Entonces, planteamos una investigación-acción que propone explorar en esos libros informativos para público infantil cuáles son las competencias lectoras que se podrían trabajar con los estudiantes y cómo abordarlos en un trabajo en el ámbito escolar, que puede ser en el aula, que puede ser en la biblioteca, que puede ser incluso mediante el préstamo domiciliario. Y entonces ahí me fui un poco de tu pregunta, pero ahora veo... No, pero entiendo a dónde vas, te voy siguiendo, sí, Okay. sí. Ahí lo que estamos nosotros viendo es, y lo que vimos también desde el primer año de la investigación, es que, por ejemplo, muchas docentes dicen que los chicos se concentran mejor y entienden más cuando leen en papel. Esto, además de que lo digan los docentes, está investigado y comprobado en estudios científicos, tanto con niños como con adultos, e incluso con estudiantes universitarios, que son adultos también, pero digo, como un perfil particular dentro de adultos, que prefieren el ebook, o sea, el lector digital para leer literatura, pero prefieren el papel para estudiar, marcar, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de nativos digitales, no de gente de otras generaciones que le cuesta conectarse con las pantallas. Es decir, hay varios problemas vinculados con el tipo de relación que establecimos con las pantallas, sea el celular, la computadora, la netbook, lo que sea, la tablet, el reader, y el tipo de lectura que hacemos.
sea, la relación con las pantallas, del consumo inmediato, de la dispersión en la búsqueda o en la búsqueda de información o en el mirar estímulos permanentes que aparecen desde los tipos de redes que se miran o desde las publicidades que aparecen cuando se está también explorando algún material, etcétera, etcétera, en las pantallas. El tipo de textos que aparecen, que son en general textos breves, con poca profundidad. Digo, separando que hay, por supuesto, géneros que ofrecen otras cosas, ¿no? Pero ha sido tan fuerte ese cambio que la misma producción periodística a escala masiva ha modificado su modo de presentar las noticias, ¿no? Entonces, tratando siempre de ajustarse a lo que parece o es más una pelea por atrapar al usuario que está leyendo que por brindar información certera. Certera, exactamente. Y se ve, y se ve. Claro. Digo, cuando uno quiere profundizar sobre una determinada noticia, ve solamente el titular y cuando va a la nota propiamente, muchas veces es carente de contenido. Es un título, un copete. Totalmente. Y un primer párrafo y decís, ¿dónde está la nota? Sí, se prioriza la inmediatez de comunicar más no de informar. En honor a la verdad hay que decir que hay medios que defienden otras posiciones, ¿no? Y que siguen apostando a otra cosa, y en algunos casos de periodismo independiente también, por supuesto. No es que es todo lo mismo, pero hay sí cuestiones de consumo a escala masiva. O sea, yo no tengo datos en este sentido. O sea, ¿cuántos son los lectores de estos medios que siguen desarrollando notas con mayor argumentación? No tengo los datos de los lectores. Sé que existen, pero también veo cómo es el tipo de dinámica y de práctica que en general hacen, por ejemplo, los estudiantes, y me refiero tanto a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de edición, como estudiantes egresados ya de distintas formaciones profesionales, que son los que tenemos en el profesorado universitario para profesionales aquí en la Universidad de la Ciudad, ¿no? Como la resistencia a poner por escrito, en un papel, escribir en la computadora, pero imprimir y venir con el impreso, ¿no? Para poder tener la visión ahí, poder intervenir en el texto, poder leerse de otro modo. Hay como una recurrencia a la pantalla muy fuerte y una resistencia muy grande a trabajar con libros. Es como que ha habido un hiato en la formación, en la relación de las personas con los libros en una gran parte de la población, ¿no? Voy con una pregunta maniquea. ¿Pantallas en el aula sí o no? ¿Pantallas en plural, que cada uno tenga su pantalla? Sí. ¿En el aula de qué nivel educativo? Secundario, por ejemplo. Sí, yo creo que es inevitable y que es necesario también. O sea, me parece inevitable incorporar el trabajo con pantallas y me parece indispensable en el sentido de que la escuela tiene que guiar, que tiene que orientar y tiene además que enseñar a descubrir el mundo riquísimo que hay en las pantallas, que la mayor parte de los adolescentes no lo conocen. Por ejemplo, no sé, no quiero decir que el modelo, que esto sea un modelo, es un ejemplo, ¿no? Pero poder recorrer las salas de un museo que está en otra parte del mundo, y no se lo imaginan a veces, ¿no? Que es eso, que con un clic pueden entrar y ponerse a explorar una librería en inglés. De los libros que te gustan, los podés ir a buscar en una librería en inglés. Podés ir a ver, no sé, un anticipo de las películas. O sea, hay una cantidad de cosas impresionante que no se conocen. Hay también una cantidad de materiales especializados, pensando en los estudiantes del profesorado universitario, ¿no?
Decís, bueno, ¿cuáles son los sitios de referencia? Enseñar eso, ¿cuáles son los sitios de referencia para tus intereses, para tu disciplina, para tu especialidad? Entonces, eso es algo que la escuela puede enseñar perfectamente, ¿no? Enseñar los buenos usos de la tecnología. Y en relación con una pantalla para cada uno, yo digo sí en determinados momentos, y también digo en determinados momentos cerramos las pantallas, bajamos la tapa de la netbook y hacemos otra cosa, ¿no? Eso también me parece importante. Y en ese hacer otra cosa, ahora la pregunta es para Marcela Castro. ¿Qué otras cosas por fuera de tu trabajo te gusta hacer? ¿Tenés algún hobby? Ay, hobby, qué difícil. No sé si leer es un hobby. Y No leo solo puede ser. No leo solo para mi trabajo, más ¿Tenés alguna novela preferida? Bueno, no sé tu gusto para recomendarte, pero yo sí tengo varias obras que me encantan. Diría, pensando en relación inclusive con un aspecto que tiene que ver con la educación, nombraría La lluvia de verano de Marguerite Duras. Es una novela muy breve, es bellísima. Hay otra novela que me gusta mucho que se llama El africano de Leclésio, y también diría, entre todas las que me encantan de literatura argentina, Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolos y El beso de la mujer araña de Manuel Puig. O sea, tengo muchas más de las que podría mencionar. Siempre cuando veo esas preguntas que dicen ¿qué libros te llevarías a una isla? Nunca puedo elegir. Decime un autor, ¿cuál es tu autor? Nunca puedo elegir. Después amo a John Berger, por ejemplo. O sea, hay muchísimo. No podría elegir. Me quedo con una frase que dijiste, Marcela. Los editores trabajamos para los lectores. Y creo que con esa frase me la llevo como para pensar y reflexionar, sobre todo como lector. Buenísimo. Así que Marcela Castro, profesora del Profesorado Universitario para Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.